El modelo de negocio de la agencia pide que todos los contenidos sean de gran utilidad, por lo que evita todo lo que sea tomar partido, incluida la etiqueta terrorista para Hamás. Los israelíes se sienten a menudo desconcertados por la reticencia de los medios de comunicación mundiales a utilizar el término terrorismo. Las tensiones son especialmente altas tras la masacre del 7 de octubre, por lo que un verdadero caos acogió esta semana el informe de INET sobre las instrucciones actualizadas de Associated Press, AP, para evitar el término al referirse a Hamás. Como antiguo redactor jefe de la Agencia para Europa, África y Oriente Próximo, me siento obligado a explicarlo. Lo primero que hay que entender es que AP produce un periodismo extremadamente serio y reflexivo que intenta ser imparcial. Acusar a esos periodistas de parcialidad consciente es básicamente una tontería. Dicho esto, al igual que ocurre con Reuters y otras agencias, el modelo de negocio dicta que el contenido sea útil de forma muy amplia, en sitios web, cadenas de televisión, etc. de todo el mundo y a ambos lados de cualquier conflicto. En Israel y los países árabes. En Croacia y Serbia. En Ucrania y hasta hace poco también en Rusia. En consecuencia, evitan todo lo que huela a tomar partido. Prefieren hacer el ridículo antes que utilizar una terminología con carga política que lo sugiera. A veces Israel sale beneficiado. Por ejemplo, AP no suele referirse a la ocupación de Cisjordania o a los asentamientos judíos como ilegales, aunque hay argumentos para ello. Eso vuelve locos a los palestinos. Por cierto, las agencias tampoco suelen llamar dictadores a quienes lo son: Putin, Ilham Aliyev en Azerbaiyán, Bashar al-Assad en Siria, todos, según la agencia, son presidentes como Joe Biden o Emmanuel Macron. Incluso antes de las directivas de los últimos días, la política de uso de terrorista y terror era hacerlo solo cuando los términos se atribuyen a las autoridades, y en su lugar describir acciones específicas llevadas a cabo. En cambio, la agencia prefiere referirse a ellos como militantes o pistoleros o tiradores, terroristas suicidas o atacantes. Parece lógico, porque llamar terrorista a alguien puede parecer, por un lado, demasiado general, ¿por qué no decir qué hizo exactamente? Y, por otro, demasiado determinista, como si implicara casi una ocupación fija, como pastelero o periodista. La especificidad parece una forma práctica de eludir el interminable debate sobre dónde utilizar terrorista. Un debate de este tipo daría lugar a posibles alegaciones de que los contraataques israelíes contra Hamás o los estadounidenses contra los talibanes son terrorismo de Estado cuando se daña a civiles. Y aunque muchos israelíes se opongan, esto está muy lejos de ser una locura. La mayoría de la gente de todo el mundo estaría de acuerdo, y no es porque sean antisemitas, es porque ven civiles muertos y una destrucción masiva. Para AP y otras organizaciones prudentes, la excepción, y esta es una laguna enorme, es que se permiten utilizar la palabra cuando se refieren a algo ampliamente reconocido como terrorismo. Esto plantea la pregunta, ¿el reconocimiento de quién? ¿Cómo de amplio debe ser? Recuerdo como a principios de la década de 2000, cuando cubrimos la segunda intifada palestina, luchamos con la cuestión de si los terroristas suicidas que hacían explotar a personas inocentes en bares y autobuses israelíes podían ser etiquetados como terroristas. Británico define el terrorismo como el uso calculado de la violencia para crear un clima general de miedo en la población y conseguir así un determinado objetivo político. Parecía aplicable, pero el instinto del sistema estaba en contra. Atentado suicida es más específico. Sucumbí a ello, pero observé con interés que, tras los atentados del 11 de septiembre, no hubo reparos en referirse a los secuestradores como terroristas. Hace unos años fui el redactor encargado de la cobertura de la guerra contra el ISIS en Siria e Irak. Honestamente, no soy un gran fan de toda la gimnasia sobre el lenguaje. Llamamos al ISIS organización terrorista. A nadie pareció importarle, y así se mantuvo la política. Al final, es una cuestión práctica. Es más probable que se utilice un vocabulario potencialmente problemático cuando hay una posibilidad razonable de que la gran mayoría de los lectores o, en el caso de las agencias, de la clientela, no se oponga. Es un paradigma menos elevado que el inflexible celo por la especificidad, pero considero que es cierto. Al fin y al cabo, estamos hablando de los juicios de seres humanos extremadamente ocupados e imperfectos como todos los demás. Como suele ocurrir en la vida, está la historia oficial y luego está el mundo real.
En el mundo real, creo que las cosas son más o menos así. Si un atentado homicida parece una locura y simplemente malvado, los periodistas pueden morder la bala y llamarlo terrorismo. Pero si el suceso se relaciona con alguna molesta e interminable disputa tribal, en la que todo el mundo es culpable de algo en un grado u otro, entonces simplemente no necesitas el dolor de cabeza, y encuentras una palabra neutra. Quizá no siempre sea justo, pero posiblemente sea la opción menos mala. Dan Carre fue redactor de AP para Europa y África en Londres, redactor para Oriente Medio en El Cairo y presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera para Israel y los Territorios Palestinos. Es autor de 2 libros sobre Israel.